en sus pretensiones, en su sistema de trabajo. Y en Guatemala hay muchas. El jueves mencionábamos, por citar algunas, nosotros en su momento, Misión Internacional de Justicia, inició en Guatemala en el año 2005 llevando casos y asesorando gratuitamente a víctimas de violencia sexual y delitos sexuales, especialmente niños, niñas y adolescentes. Y el estilo de IJM pues era un estilo basado en respetar mucho al sistema, en velar siempre por la víctima, en enfocarse en la restauración. Y quizás miren la semillita que IJM estuvo sembrando en esos años, pues está rindiendo frutos ahora con esta alianza con el instituto, porque mucho de ese ADN, por decirlo de alguna manera, al instituto le gustó y está sirviendo de punto de partida. Sin embargo, pues no es el único estilo, ¿verdad? Hay otros estilos diferentes. Tenemos a Fundación Sobrevivientes, AMG Internacional. En los departamentos podemos citar a Comunidad Esperanza en Alta Verapaz, Maná de Vida, Vida para Niños en Escuintla, Nuevos Horizontes en Xela, la Alianza en la ciudad capital, en Coatepec. Es decir, hay muchas y cada una de ellas va desarrollando un estilo pro víctima, un estilo pues aguerrido de litigio, un estilo mediático, comunicacional, político. Es decir, hay muchos enfoques. Lo que nos importa es empezar a definir cuál va a ser nuestro estilo como instituto. Y el jueves muy bien mencionábamos que el instituto desde ya empieza a hacer ruido en ese sistema de justicia. Desde ya, quienes tienen conocimiento que el instituto abrirá sus puertas, pues ya empiezan a generar cierta incertidumbre, cierta expectativa, y pues nosotros, en el caso de ustedes, como abogados, van a tener mucho que ver en cómo se califique y cómo se defina ese estilo del instituto. Entonces, por eso es muy importante que hoy veamos nosotros cómo queremos ser vistos como querellantes, como abogados, directores de los querellantes. Y pues fundamental es lograr eso, es lograr que la víctima desee ser querellante. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Víctima querellante, víctima no querellante. Al instituto llegarán distintas personas que han sido víctimas de los delitos que el instituto va a poder apoyar con patrocinio legal gratuito. Sin embargo, hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre ser querellante y no ser querellante. El instituto brindará un apoyo integral y brindará una asesoría legal indistintamente de esto. Pero vamos a ser claros en que sí nos interesa mucho, al instituto le interesa mucho que la víctima finalmente sí logre constituirse como querellante y pueda acceder, porque conocemos en nuestra normativa que las ventajas de ser querellante son más que si no se es. Con eso no vamos a decir que la víctima que no se constituya no va a tener nada, pero sí es importante persuadirla o convencerla de una forma entendible, de una forma amigable, de qué es lo que más le conviene. Ahora, siendo muy respetuosos de lo que la víctima siente, de lo que la víctima piensa, siendo conscientes, y ahí ustedes se van a dar cuenta, no me corresponde a mí profundizar en eso, pero en los cursos que ustedes tendrán, viendo los manuales de protocolos de trabajo que ustedes van a tener, ahí viene especificado el trato hacia la víctima, el enfoque que ustedes deben tener y tomar en cuenta siempre la opinión de la víctima, apoyarla si tiene traslados largos, si a veces los abogados como se dice coloquialmente, se nos va la pila de pensar que la víctima pues no cuenta con los recursos que nosotros sí tenemos. Llegamos a una audiencia muchas veces en nuestro vehículo o en taxi o en Uber, o a veces las instituciones nos proporcionan ese transporte, pero la víctima tiene que trasladarse de otra manera, tiene que pedir permiso en su trabajo, tiene muchas dificultades a veces para poder hacerse presente a las audiencias, y nosotros debemos de tener en cuenta eso y ver cómo le apoyamos. O a veces hay muchas víctimas que les aterra o les causa mucho estrés el tener que hacerse presentes a una audiencia. Pues ahora gozamos en algunos tipos penales con justicia especializada y lugares apropiados, pero no siempre es así. Y no en todos los lugares se cuenta con esos recursos. Entonces imagínense a una víctima cuando todo era en la torre de tribunales, llegando ahí a esperar su audiencia, y no es un ambiente tan agradable esperar mientras inicia una audiencia, que no inician siempre a la hora que debe ser, y a veces tienen a los sindicados ahí engrilletados a las sillas, y
eso causa un estrés, causa un impacto. Quizás nosotros ya, los abogados, ya estamos familiarizados y algunos nos juntamos en el primer nivel a tomar un café ahí parados en la cafetería de la Torre Tribunales y pues lo vemos como parte de nuestra vida, pero pensemos en esa víctima, en esas personas que sí es un poco estresante. Entonces, con todo eso tiene que lidiar la víctima y nosotros tenemos que hacerle ver de entrada, mire, es importante poner su denuncia y es importante que usted tenga participación. Entonces va a ser parte de nuestro trabajo como abogados poder lograr eso, porque la situación cambia y la reparación que se pueda lograr va a tener más impacto si se es querellante que si no se es. Entonces, vámonos al artículo 28 de la ley del instituto. Dice servicios para asistencia y atención. El instituto prestará los siguientes servicios y ahí pues omití todo ese párrafo y me voy directo al inciso A, que es donde se menciona directamente a los abogados, la asesoría legal. El instituto de la víctima proporcionará asistencia legal gratuita a la víctima del delito que desee constituirse como querellante adhesivo dentro de un proceso penal para lograr la reparación digna. Para ello brindará patrocinio legal y litigará estratégicamente. Ahí les subrayé las partes que yo considero muy importantes. La palabra que desee constituirse. Es importante ser elocuente y que esta víctima que llegue tenga esa intencionalidad de poder afrontar un proceso penal. Vamos a ser muy respetuosos de ese deseo de la víctima, de esa voluntad de la víctima y exponerle, explicarle que la justicia tiene un proceso. ¿Va? Creo que a veces es otro error que cometemos mucho los abogados, de dar por hecho que las personas fuera del ámbito jurídico conocen el proceso penal y sus distintas fases. Y la realidad es que hasta entre colegas, uno se da cuenta que no es algo que todos manejemos. Tengo compañeros abogados que se han dedicado desde que se graduaron al notariado, a otros ámbitos ajenos al derecho procesal penal y conocen pues muy generalmente las fases y me dicen, mira, ya no me acuerdo por qué se tarda tanto un proceso, por qué llevan años y no llegan a debate. O sea, y todavía hay ese tipo de consultas. Entonces, imagínense las víctimas. Entonces hay que explicarle, ¿verdad? Que desee constituirse como querellante adhesivo en el proceso penal para lograr la reparación digna y nos enfoca mucho, litigará estratégicamente durante cada momento procesal para lograr los objetivos. También atenderá oportunamente los procesos cautelares relacionados a los procesos penales, sin prejuicio de lo establecido a niñas, niños y adolescentes. Yo quisiera iniciar con una pregunta. Litigar es litigar, ¿va? Ustedes, pero ¿qué entendemos por litigar estratégicamente? O sea, que ahí a la palabra, ¿qué me podrían decir? Quisiera una participación. ¿Qué entendemos que es litigar estratégicamente? Por favor, Isabel Mayorga. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo entiendo como Buenas litigio tardes. estratégico el conjunto de estrategias, en este caso, a lo largo del proceso, ¿verdad? Porque de conformidad con el decreto 21/2016, es a lo largo del proceso que vamos a estar junto con la víctima, ¿verdad? Coadyuvando. Entonces, es un litigio estratégico que va de la mano con el Ministerio Público en todo momento, ya sea para poder solicitar cualquier recepción de prueba, por escrito, ¿verdad? O verbal en este caso. Correcto, correcto. Desde los preparativos, desde que usted toma el folder, que en sus manos, cuando llega a sus manos es un expediente de 8 folios y cuando usted va viendo el avance llega a tener hasta 50 folios. Eso es conocer su expediente. Tenemos otras manitas levantadas. No logro ver, pero por favor, si me pueden compartir su opinión. Déjenme ver acá. Es Stephanie Monroy y Juan Carlos Aquil. Buenas tardes, licenciado Pablo. Pues realmente yo investigué un poco sobre el litigio estratégico porque a pesar de que uno tiene la idea, creo que siempre es bueno investigar cuando quiere uno ampliar sus conocimientos y entender de una manera
o de una mejor forma el tema, ¿verdad? Entonces, encontré que el litigio estratégico es una herramienta utilizada por muchas sociedades civiles para la protección de los derechos humanos de la víctima y la protección de los derechos humanos fundamentales de la víctima, es decir, de aquellos derechos que desde la parte dogmática de nuestra Constitución se le han violentado. Una y la otra, que yo entiendo también como litigio estratégico, seguir una serie de pasos, no solamente adherirse al proceso sin haber construido un plan de trabajo, ¿verdad? Sí. Totalmente de acuerdo, colega. Es un plan, ¿verdad? Ustedes, crear una estrategia implica tener claro qué queremos y cómo lo vamos a lograr, como en los deportes. Y ustedes van a ser una institución en la que van a ser muchos abogados y van a ser muchas víctimas y van a ser muchas audiencias y muchos casos. Entonces, seguramente les vaya a pasar que se puedan turnar o puedan decir, mira, tengo audiencia a tal hora, se me traslapa con esta otra, me puedes cubrir. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos de cómo van a afrontar sus estrategias, cómo van a lograr que el caso pase de una persona a otra sin perder esa estrategia, porque les va a pasar lo que les pasó a dos colegas que yo pues tuve el gusto de verlo, ¿va? Pero no es porque sea una buena anécdota, que uno era querellante de una asociación y el otro era el fiscal y ninguno de los dos sabía quién era la víctima. Decían, mira, la señora va a venir a la audiencia, no, sí, pero ¿quién será? ¿Será la que está ahí sentada? Y ese día, mire, usted se llama de tal manera, o sea, imagínense, la pobre víctima ahí no sabía, ella iba a una audiencia y no sabía quiénes eran los dos que iban a estar de su lado a ustedes, y eso es, dice uno que poca estrategia hay acá, porque no hubo un verdadero conocimiento del caso, y el Ministerio Público a veces no le da tiempo de tener esa información, de individualizar también. Somos nosotros, los abogados querellantes, los que logramos eso. Entonces, quiero ver, tenemos a Juan Carlos y a Josué Felipe. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Para mí el litigio estratégico es la implementación de planes debidamente establecidos para alcanzar nuestros objetivos. Hay momentos en que, y desde luego con enfoque particular de que cada caso, a pesar de que sea por el mismo delito, cada caso tendrá su particularidad, y en esa línea tendremos que enfocar tanto nuestra defensa del propio caso, como los argumentos en cada etapa procesal en la que nos encontremos, ¿verdad? Entonces, como estrategia viene más que todo de un sinónimo de lo militar, ¿verdad? Aplicado al derecho, porque sería cómo vamos a ir etapa por etapa, librando cada batalla que nos encontremos en los tribunales, ¿verdad? A veces tendremos que trabajar conjuntamente, creo yo, entre todos, para encontrar la mejor estrategia para un caso determinado, porque habrá casos que en su momento determinado serán más complejos, ¿no? Y ahí es donde el aporte de todo un equipo ayudará a presentar la mejor estrategia para llevarlo a cabo. Únicamente. Exacto. Gracias, mi estimado Lee, qué buena opinión y lo comparto mucho. Y aparte de todo lo que usted mencionaba, saber a qué audiencia vamos, saber cómo va el caso, cómo está la víctima, el tipo penal es muy importante, ¿va? Ustedes, en el caso de IJM, pues no se nos dificultaba mucho, porque el enfoque era únicamente delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes. Entonces era un segmento exclusivo. Pero aquí se van a llevar casos de violencia contra la mujer, de delitos patrimoniales. Es decir, el tipo penal va a variar mucho y esa estrategia debe ser ad hoc con el tipo penal, ¿verdad? Como yo le decía a mi hermano, que es en la fiscalía donde él trabajó, que era delincuencia organizada. Mira, la conducta de las personas que llegan a denunciar a tu fiscalía es diferente. Es diferente por completo. Luego te piden tu teléfono, de ahí te están llamando por WhatsApp, te han ido a buscar a la fiscalía, llegan en vehículo. Son personas con un perfil económico distinto y con una cultura diferente. Ahora, imagínate los tipos penales que estás viendo ahora. Entonces, ahí viene mucho el saber a lo que vamos. Creo que tenemos uno más, el compañero Josué Felipe. Sí, muchas gracias, Lick, y buenas tardes, compañeros y compañeras. Sí, en relación al litigio estratégico, creo que, digamos, es un enfoque, digamos, de abordaje de
y de atención, digamos, en un determinado fenómeno criminal, digamos, y particularmente en un caso que pueda ser paradigmático y que pueda generar, digamos, un impacto social. Y es un litigio estratégico en el sentido de que se abarca más allá de lo jurídico, digamos, implica incluso el tema de poder determinar ciertos alcances sociales. Ya digamos, el propio, digamos, proceso penal pues tiene la propia característica de la prevención general, ¿verdad? Como objetivo, pero sin embargo, generar, digamos, este impacto social necesita otro tipo de acciones que no necesariamente vienen de un órgano jurisdiccional. Por eso también, digamos, son acciones multidisciplinarias en el abordaje de determinado caso. Incluso, digamos, en el abordaje o en la intervención en los procesos, ya sea, digamos, el análisis del caso para el abordaje dentro de un órgano jurisdiccional, pero también en el abordaje, digamos, mediático y social, incluso político, porque se ha visto, digamos, a lo largo de la historia de Guatemala que han sido, digamos, algunos procesos los que han definido ciertos cambios estructurales y ciertos cambios procesales y de enfoque en el sistema de justicia, pero también, digamos, en el sistema administrativo, en el sistema, digamos, de acceso a derechos. Gracias, colega. Totalmente de acuerdo. Hay casos que van a llegar con ustedes y posiblemente de ahí puedan salir grandes propuestas para solucionar grandes problemáticas, ¿verdad? A veces no tenemos idea del proceso de lograr justicia para una persona. Puede convertirse en una iniciativa de ley, puede convertirse en una nueva forma de hacer las cosas. Han habido ejemplos muy puntuales al respecto y pues ustedes van a tener la ventaja de que su director del área de litigio va a tener mucho que contarles al respecto y pues es una persona que ha conocido y vivido todos estos casos. Gracias compañeros por sus opiniones. Reiterando lo que les manifestaba el día jueves, vamos a tener siempre un enfoque victimológico, vamos a manejar términos de justicia restaurativa en todo momento. Debemos de pretender desde el inicio enfocarnos en lograr que el daño que esa víctima ha recibido sea reparado. Y recordemos siempre que la pérdida para la víctima es doble. Primero, haber sufrido el daño, haber perdido un bien jurídico tutelado, un derecho que le correspondía y haber sido víctima de un delito. Y segundo, tener que afrontar el sistema de justicia que muchas veces no da la respuesta inmediata que se quisiera. Entonces, pongámonos en ese lugar, entendamos, tratemos de ser comprensivos en cómo se siente, cómo se vive ser víctima de un delito. Les voy a pedir a los que tenían su manita, ya participaron, que la quiten, porque ahí me da la idea o que me están pidiendo otra vez la palabra o se ponen en fila con los que la estén pidiendo, entonces se nos confunde un poquito. Entonces dice, este último párrafo me interesa ampliarlo con ustedes. Dice, la justicia restaurativa reconoce a la víctima y le devuelve el protagonismo que merece y amplía sus funciones asignadas al sistema penal. Es decir, la víctima merece un protagonismo, pero no un protagonismo basado en la revictimización, basado en la repetición, basado en terminar martirizando a esa víctima. No, merece un protagonismo en el sentido que logremos hacerle ver a juzgadores, a fiscales, incluso a los mismos defensores, cómo vivió la víctima eso, porque creo que esta falta de ubicación espacial y poner esa parte humana de la víctima es a veces lo que no deja que las otras partes pues logren comprender realmente cómo lo está pasando esa víctima. A veces creo que por ahí podemos lograr mucho, y no necesariamente en audiencia, fuera de audio, en una charla de elevador, en una charla entre colegas, en una plática de abogados, uno logra hacer ver su punto de vista. Miren, no es fácil. Ser parte de la justicia especializada en Guatemala no es fácil. Nosotros los abogados no hemos logrado que nuestras especialidades se manejen o se dimensionen como las de otros profesionales, por ejemplo los médicos, ¿verdad? Usted va con un médico y si él es especialista, primero le cobra más, ¿va? Y segundo, esa especialidad causa un impacto en usted. Es traumatólogo, es cardiólogo, es cirujano, es neurocirujano, etcétera.
Y nosotros, ¿va? Nosotros también somos especialistas y nuestra especialidad a veces causa un impacto en quienes hablan con nosotros. Si saben que trabajamos en un instituto de la víctima, que tenemos una especialidad en violencia de género, en delitos contra la mujer, contra la niñez, etcétera, hay una especialidad que podemos compartir y a veces nuestros mismos colegas no nos creen, dicen, no, hombre, ustedes están exagerados y la violencia contra la mujer no existe. Y dicen, no, pero te voy a demostrar que sí existe. Y hay estadísticas, pero miren, es increíble que uno tenga que convencer incluso a sus amigos, pero eso es parte de una teoría de cambio que nosotros debemos de tener de entrada. Creo que tenemos una participación, o no. Ah, sí, Carla Estrada, por favor. Soy yo. Sí, disculpe, lo que pasa es que yo miraba que tanto en las cuestiones que son de violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar y violencia contra menores, esto va a poder ayudar bastante para que se pueda presionar un poquito más al Ministerio Público, a la PGN y a organizaciones que tengan que ver hasta con adultos mayores, porque muchas veces esos casos se han quedado engavetados y nunca se les no se ha quedado literalmente solo la denuncia presentada y jamás le dieron trámite, ¿verdad? Hoy se le va a poder dar ese trámite, hoy vamos a poder decirle al Ministerio Público, no es que ya vino con nosotros, ustedes de verdad hicieron algo por esto o no se hizo nada, ¿verdad? Entonces ya sin querer la misma presión que se imponen entre instituciones va a ayudar más a que dé un resultado más beneficioso para la víctima, ¿verdad? Solamente. Exactamente. Gracias, licenciada, gracias por su participación. Y es donde vemos que el instituto va a ser un gran aliado para el Ministerio Público. Imagínense, yo tengo muy presente un caso en el que quería control jurisdiccional el Ministerio Público, pero para poder archivar y para poder clausurar. Y el juez no les daba el control jurisdiccional, decía, pero ¿qué garantía tengo de que la persona ya no quiere continuar con su proceso? Es que la hemos citado y no se presenta. Y el Ministerio Público a veces no tiene los recursos, ¿verdad? Pero el juez, me recuerdo en esa audiencia, le dice, miren, y ustedes ya se aseguraron que realmente no ha asistido a las citaciones porque no puede o porque no quiere, tal vez la tienen amordazada o tal vez incluso ya la mataron y ustedes le están mandando papelitos para citarla, ¿va? Entonces, el instituto va a poder llegar mucho más allá de lo que el Ministerio Público a veces puede y a veces quiere. Yo siempre soy muy respetuoso de que el Ministerio Público, hay muchas personas que dan todo y tienen mucha voluntad. Lastimosamente el recurso es limitado y la demanda es mucha. Y también, pues como todo en Guatemala, público, privado, hay funcionarios pues que la verdad da tristeza y da cólera ver que tienen una plaza presupuestada, un buen trabajo y no dan la talla, ¿verdad ustedes? Y eso pues entristece mucho, pero el instituto va a ser como que esa parte noble de la justicia y que sí va a hacer mucho por las víctimas. Entonces, continuando con lo que es la búsqueda de la restauración, de la justicia restaurativa, en el artículo 29 encontramos el tema de la reparación digna. Este tema creo que debemos tenerlo muy en mente. El enfoque, van a tener un curso solo sobre esto, entonces no me corresponde a mí darles toda la información, pero sí quiero ser muy enfático en que la víctima se deberá procurar para ella la reparación desde que llegue al instituto. Y eliminemos de nuestra mente la idea que tenemos muchos de la reparación digna, que es aquella audiencia a la que nadie quiere ir después de la sentencia condenatoria, del debate, solo a ver qué sacamos para viáticos de la víctima. Mire, es que se gastó en vehículo, que tuvo que ir a una terapia y cada vez que venía tenía que desayunar. Y se hacen cuentas, miren, la víctima más o menos el proceso gastó 10,000 quetzales. Pero a veces se nos olvidaba o no se había hecho ese enfoque de la reparación como realmente lo que es buscar en el sistema todas las alternativas viables para que esta víctima pueda restaurarse y pueda recibir la reparación que merece. Dentro de ellas, pues también la indemnización económica es fundamental, ¿va? Y quién no va a querer recibir una cantidad económica. Pero ¿qué pasaba generalmente? Una condena de reparación digna, una sentencia de reparación digna de 80,000 quetzales, ejecutables cuando haya, y el sindicato se había quedado sin trabajo, no tenía ahorros, ¿cómo iban a lograrse esos 80,000 quetzales? Entonces, el enfoque que tenemos que ir viendo desde ya es totalmente distinto, es muy victimológico, no depende solo de lo procesal, entonces tenerlo presente y en su momento pues les van a ampliar eso.
Nuestro artículo 29 dice, es obligación del Instituto de la Víctima coadyuvar con el Ministerio Público en la garantía y defensa del derecho a la reparación digna de la víctima cuando ésta se haya constituido como querellante adhesivo. Entonces es muy importante, si se dan cuenta, lograr que la víctima se constituya. No obligarla, no manipularla, pero sí explicarle, mire, es muy importante que se constituya porque eso nos va a facilitar poderle dar una asesoría más profunda. Igual la va a tener, pero explicámosle que se puede profundizar más. Y dice la reparación digna, además de lo establecido en el Código Procesal Penal, que eso ya lo conocemos, comprende medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición. Es bastante. La restitución es que se le logre restituir hasta donde se pueda el daño que vivió. Que se rehabilite en el caso de un hecho delictivo que haya causado un impacto en su personalidad, en su proyecto de vida, y que realmente haya que rehabilitar a esa persona. Una compensación, que esto sí pues viene un poquito más enfocado a lo económico, a lo material. Satisfacción, es decir, que la víctima se sienta satisfecha y que no se vuelva a repetir. ¿Verdad? A veces se nos olvida ver realmente que la reparación satisfaga a esa víctima y sobre todo respetar mucho cómo lo vive y cómo lo entiende. A mí me tocó vivir dos tipos de audiencias. En el interior se litiga de diferente manera. ¿Va? Ustedes no se tiene en todos los lugares cámara Gesell, no se tiene salas cómodas con aire acondicionado. Y puntualmente en Totonicapán, donde no hay cámara Gesell, me tocó ir a una audiencia y pues el biombo, ¿va? Ustedes era un delito de violación y la víctima sí prefería que estuviera el biombo y sí notaba yo que le perjudicaba sentirse dentro de la misma habitación que el sindicado. Y entonces le consulté, mire, si quiere salir no hay ningún problema, nosotros, vaya que me acompañaba una psicóloga. Ella pues tuvo la fortaleza de decir, no, sí quiero estar, pero sí pónganme el biombo. Y en ese mismo juzgado, varios meses después, una víctima que no quería el biombo, que decía, es que yo le quiero ver la cara de ese infeliz, a mí yo cada vez que lo miro engrietado, o sea, miren, había una sensación más vengativa, ¿va? Ustedes, que no estoy yo quien para calificarla como abogado, pero la resiliencia varía de ser humano a ser humano, el cómo se siente la víctima varía mucho, mucho, entonces nosotros debemos ser muy observadores y la ventaja es que vamos a tener a los otros colegas profesionales de otras áreas para poder asesorarnos y mantener siempre todo pues no bajo control absoluto, pero sí mantenerlo todo controlado, porque ese es realmente nuestro plus como institución, ¿verdad? Estamos enfocados en la víctima. Aquí están las preguntas, pero no son las mismas del jueves, ahora son diferentes. La primera dice, ¿qué tanto llega a conocer a la víctima el Ministerio Público? Esa la voy a responder yo. Poco ustedes, poco. Y no es porque no quieran, el Ministerio Público llega a conocer poco a la víctima. Hay auxiliares, hay fiscales con mucha voluntad, pero también los rebasa y los supera la carga laboral. Entonces llegan a conocer poco a la víctima. Pero nosotros podemos hacer que ese conocimiento, esa parte humana de la víctima la conozcan ellos. Y ahí viene la segunda pregunta. ¿Qué tanto llegará a conocer a la víctima un abogado del Instituto de la Víctima? Por cuestiones de tiempo, una participación. Yo veo que a veces somos muchos, pero se nos está cortando una participación. ¿Qué tanto creen ustedes que van a llegar a conocer a las víctimas que lleguen al instituto? Tengo una manita de Carla Estrada, no sé si es la misma o me están respondiendo aquí en el chat. Bueno, vamos a pasar a perdón, ahora sí, creo que no se me fue el... Tenemos a Isabel Mayorga. Isabel, ¿nos escucha? ¿Me escuchan? Disculpen. Ahora sí la escuchan. Con el escuchamos. audio. Sí, por favor, licenciada Isabel. Y después la Sí. licenciada Guliana.
Sí, yo creo que uno de los mandatos pues, del instituto es dar asistencia, ¿verdad? En todo el proceso a la víctima. Entonces llegará a conocerlo, la verdad, mucho más que el Ministerio Público, ¿verdad? Por el acompañamiento que va a dar en cada etapa procesal oportuno. Entonces sí, uno de los mandatos del instituto es que sí se conozca a la víctima y que se le dé el acompañamiento, pues ahí sí que de la mano con los, no solo abogados, sino que psicólogos y médicos y todo lo demás, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. Es correcto, totalmente. O sea, es importante que nosotros conozcamos a la víctima. Voy a ver dos dudas que me plantearon en el chat. Dice, me entra la duda, es de Wendy Ávila, si nos vamos a crear con la víctima, si por alguna razón se desaparece, si ella no la ubicamos, si ya no llega, nos vamos a separar del proceso, nos vamos a crear como instituto. Miren, esa es una muy buena pregunta. Era lo más seguro que hacíamos muchos, constituirnos como institución, porque eso deja que ese problema no se nos pueda presentar. Sin embargo, el instituto en su ley está muy enfocado en que es deseo de la víctima y es la víctima la que tiene que accionar. Entonces, mientras no cambie esa política, por decirlo de alguna manera, o no haya una instrucción que lo establezca o que el instituto decida constituirse como institución, pues va a ser siempre así, respetando la continuidad y la voluntad de la víctima. Solo sería asegurarse, ¿verdad? Ustedes que si ya no está llegando o perdió el interés, sea algo genuino, que realmente ya no quiere seguir con el proceso y no que esté sufriendo alguna amenaza, alguna intimidación o que realmente le esté costando mucho. Entonces, ahí viene la parte victimológica y apoyarnos en nosotros profesionales, en trabajo social para hacer una visita y ver si realmente así es o no es así, ¿verdad? Eso sería lo que yo les podría comentar. Y dices, ¿qué pasa si la víctima no quiere constituirse y solo quiere el acompañamiento? Pues es parte de los servicios que el instituto va a brindar. La ley es clara, ¿verdad? Que vamos a dejar que la víctima, si desea hacerlo, le vamos a explicar las ventajas y las bondades de hacerlo, pero si no es su deseo y solo quiere que la acompañen a poner, entonces, pues es parte de los servicios que el instituto brinda. Incluso puede llegar la víctima ya en una instancia en la que no se pueda constituir como querellante y a buscar asesoría, también se le puede brindar, con la salvedad que se le explica, mire, ya no es el momento procesal de constituirse como querellante, sin embargo, pues se le puede brindar un acompañamiento, puede llegar ya a la segunda instancia, etcétera. O sea, ahí, como les digo, no me compete porque ese manual creo que se los va a exponer la licenciada Mabel Gutiérrez, la licenciada Gabriela Soria, no recuerdo quién de ellas, pero van a tener un tema solo sobre eso. Y dice, ¿qué actitud sería la esperada de un abogado del instituto de la víctima? Esa pregunta se las dejo para que ustedes se la respondan a sí mismos. ¿Qué actitud creen ustedes que sería la que yo esperaría de un abogado del instituto de la víctima? Imagínense, no creo, como también fui testigo, no creo que el abogado del instituto de la víctima sea aquel abogado que le va a decir a la víctima, espéreme ahí sentada y ahorita regreso y que lo lleguen a encontrar en la caseta, en grandes carcajadas con los defensores y con las... ¿Qué pasa a ustedes? Entonces, no es que esté prohibido, tampoco tengamos que ser apáticos, no me refiero a eso, sino al enfoque, a la calidad humana que se esperaría de un abogado que va precedido del nombre de la institución a la que pertenece, que es el Instituto de la Víctima. Y por eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta el modelo al cual van a pertenecer, que es el modelo MAIVI, que es modelo de atención integral del Instituto de la Víctima, modelo de asistencia y atención integral del Instituto de la Víctima, que ahí se los presento, que tiene distintas características. Tiene una característica que va a ser todo gratuito, especializado, integral, proporcional, con excelencia, con participación y representación, con calidez, miren esa palabra es bien importante. Tenemos varias manitas levantadas. Licenciada Juliana, así se pronuncia su nombre, disculpe. Juliana. Juliana, yo lo vi con G, perdone, disculpe, no es mi intención. Cuéntenos, licenciada. Sí, yo había levantado la mano por las preguntas anteriores. Sí, por favor. Sí, entonces, bueno, pues yo pienso que el principal mandato del instituto es la atención especializada y diferenciada. Por lo tanto, como abogados, pues nos corresponde conocer a las víctimas de los casos que estemos llevando de una forma individual, ¿verdad? Con sus características y sus particularidades. Entonces, ese va a ser nuestro objeto, ¿verdad? Tener calidad humana y mucha empatía con cada una de las víctimas que tengamos en nuestros casos. Usted mencionó la palabra clave, licenciada, que es la calidad humana.
es fundamental. Aquí está, dentro de las características está la calidez, ¿va? Y es súper importante esa calidad humana que a la víctima le fortalece mucho. Tenemos otro participante, déjenme ver, es el licenciado Rodolfo Díaz, por favor, si es el licenciado que estoy pensando o es un homónimo, pero por favor. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo está, licenciado? Pues miren, un gusto tenerlo por acá. Qué gusto. Solo para... Permítame un ratito. Solo para unas dudas. Estaban preguntando en relación a si el instituto va a constituirse como querellante adhesivo como tal. Para aclararles, si tal vez en algún momento nos podría dar esa facultad el segundo o tercer párrafo del artículo 316. Pablo, continúa, por favor. Solo voy a resolver algo acá. Muy bien, claro que sí. Sí, esa es una duda que a mí incluso yo la tuve cuando leí por primera vez la ley y comenzó la alianza con el instituto. Fue lo primero que le pregunté a Lic Rodolfo, a Fito, porque así nos conocemos. Y esa duda me causó, pero creo que ahí él nos va a poder resolver esa duda más adelantito. Continuando entonces, se recuerdan el jueves habíamos visto que el artículo 117 establece varias acciones que se pueden hacer y que se pueden tener en beneficio de la víctima, aun cuando esta víctima no se haya constituido como querellante. Entonces recordemos que la información es fundamental, poder apoyar a esa víctima informándole qué va a pasar. Creo que a veces muchas personas eso es lo que buscan, una orientación, esa conocimiento de qué va a pasar, y si nosotros se los podemos brindar, pues es fundamental. Y la asistencia multidisciplinaria, aquí médica, psicosocial y cualquier otra, es fundamental, ¿verdad? A veces hay víctimas, pues me imagino que algunos de ustedes lo han vivido, que es más ese proceso el que les interesa, más ir a terapia, más buscar un alivio médico, más una reinserción social, una restauración, y no tanto el proceso penal. Son personas que le dejan las cosas más a la vida, a Dios, etcétera, que no es tanto buscar condena, buscar tribunales. Entonces hay que respetar eso, hay que entenderlo. Y en el caso de otras víctimas, no es tanto esto lo que les interesa, sino es el proceso. Entonces, saber diferenciar muy bien eso, pero procurar que reciban todo. También tenemos acá que el Ministerio Público tendrá que escuchar siempre su opinión y se le dará informar oportunamente las decisiones que tomen. Y las últimas tres incisos, ¿verdad? El resarcimiento, recibir protección y que los mecanismos de riesgos de victimización secundaria disminuyen. Recuérdense que victimiza el agresor o sindicado, pero ¿quién revictimiza? Es el Estado. Entonces, el único que puede revictimizar es el Estado, entonces tenemos que buscar siempre. Sí, por favor, Fito. Sí, gracias. Gracias, Pablo. Fíjese de que, bueno, ahora que nos integremos en septiembre, vamos a trabajar mucho más de lleno la participación del abogado del instituto en el proceso penal. Algunas dudas que son importantes poder resolver desde este momento es el tema de la participación del instituto como querellante, como tal. El artículo 116, tercer párrafo, si no estoy mal, o segundo, habla sobre la posibilidad de existir de que el instituto pueda hacerlo. Ustedes pueden ver en el artículo 7 o 8 de la ley orgánica, si no estoy mal, que debemos actuar en casos de niñez y adolescencia de oficio, en coordinación con PGN. Sin embargo, la postura nuestra es que nosotros debemos constituirnos como el abogado director de la querellante adhesivo, porque a fin de cuentas ese es el objetivo del instituto. Ahí veía un comentario que se tendría que desnaturalizar la función del instituto si lo hacemos como tal. Y recuérdense que uno de los fines del instituto es la reparación digna a la que tiene derecho la víctima. Entonces, para responder a la pregunta, únicamente nosotros participaríamos como el abogado director de la víctima que desee constituirse como querellante adhesivo. Por supuesto, dentro del modelo de atención integral va a estar el tema de la orientación. Nosotros como instituto vamos a poder orientar a la víctima que quiera pedir un tipo de asesoría.
Y van a haber casos donde el instituto asumirá el caso, se le asignará un abogado que va a litigar de forma estratégica su caso, y también asistencia victimológica. Eso sería lo ideal para que la, la asistencia, la atención sea de una forma integral. Para quitarnos un poco de la mente de que cuando hablamos de reparación digna es un tema eminentemente jurídico, que el abogado tiene que abordarlo. La idea o la intención es que a través de un plan de atención integral podemos identificar y definir desde el inicio del proceso qué tipo de medidas de reparación vamos a utilizar en el caso en particular. Lo principal o lo primero es preguntar a la víctima qué es lo que ella quiere, ¿sí? Y que dejemos un poquito a un lado el tema de la indemnización. Tienen que ser otras medidas que efectivamente puedan coadyuvar a la persona víctima para que pueda retomar en la manera de lo posible su proyecto de vida de una forma resiliente y empoderada. Van a haber casos que vamos a asumir únicamente del lado victimológico y no legal. Por ponerles un ejemplo, ustedes saben de que el creante adhesivo tiene momentos para poder solicitarlo ante el juez que está controlando la investigación. Con las reformas que tuvo el artículo 121 y 118 del Código Procesal Penal a través de la Ley Orgánica del Instituto, se amplió esa petición para constituirse como querellante en la propia audiencia de fase intermedia. Es decir, si usted está como abogado del instituto, usted va a poder saber de que la víctima o agraviado va a poder hacerlo en la propia audiencia, pero puede ser de que la víctima llegue con nosotros en una fase ya adelantada del debate oral público y ya no tuvo la oportunidad de poder constituirse como creyente adhesivo. Sin embargo, ya necesita una atención psicológica, médica, incluso apoyarla con el tema de trabajo social para un informe de trabajo social enfocado en la reparación digna. Entonces pueden haber esas dos posibilidades, o únicamente leemos la atención legal porque ella su terapia psicológica la está llevando con otra institución, con otra entidad o en un centro de salud. Entonces únicamente nos vamos a enfocar en el tema de litigar estratégicamente el caso a través de la Dirección de Asistencia Legal. Por acá me quedaría, como les repito, ahora que nos incorporemos, vamos a entrar de lleno a ver el tema del litigio estratégico del instituto. El litigio estratégico va a depender mucho de la institución, de la entidad donde uno esté participando. O sea, no hay una definición homogénea de qué es litigio estratégico. Va a depender mucho de cómo es que yo voy a abordar el proceso. En nuestro caso, obviamente tiene que hacer un litigio estratégico jurídico, comunicacional, con alianzas estratégicas en lo jurídico, generar la teoría del caso, el tema de los medios de investigación estratégicos que vamos a pedir, cómo vamos a utilizar los medios o la prueba para la construcción de nuestros casos. Y el enfoque que nosotros vamos a tener es un enfoque de derechos humanos, un enfoque victimológico diferenciado en cada uno del litigio que vamos a ejercer. Entonces, nosotros tenemos que construir nuestro propio litigio. Tenemos que hacer esa diferencia en los tribunales y en los juzgados donde vamos a litigar. Pero eso lo vamos a abordar mucho más despacio cuando tengamos la oportunidad de estar en las instalaciones del instituto para que ustedes sepan cómo es que el instituto ha ideado el litigar de forma estratégica cada caso que se presente de una forma diferenciada con perspectiva de derechos humanos, victimológico, como les mencioné. Gracias, Pablo. Gracias, Rodolfo, muy amable. Pues muy buena información, compañeros, para que la tengamos en cuenta y pues vayamos entendiendo muy bien. Se dan cuenta que el instituto va a tener mucho que ofrecerle a las víctimas. Va a tener varias opciones en su menú de servicios y no necesariamente lo legal, no necesariamente lo victimológico, no necesariamente constituirse, pero sí, si logramos constituir a la víctima, pues mucho que mejor. Hay un par de dudas ahí muy interesantes. Dice que si se va a constituir conjunta, separada, indistintamente todos los abogados del instituto, eso creo que es un tema que habría que abordarlo ya cuando estén allá. Van a ser muchos, entonces podría ser, ¿verdad?, que el instituto lo haga igual que el MP, que todos puedan ejercer la representación, pero no sé si va a ser de esa manera.
Y imagínense decirle al juez conjunta, separada, indistintamente y 80 nombres, ¿va ustedes? Entonces, no sé, realmente es una respuesta que no les tendría, pero tratar de buscar la mejor salida para que no vaya a haber una ausencia de nosotros en una audiencia. Y ahí le respondieron a la otra compañera, el instituto, a diferencia de la defensa pública, es un enfoque muy diferente. La defensa pública tiene una coordinación de asistencia a la víctima que va a ir desapareciendo paulatinamente porque ya ahora existe el instituto, entonces no va a haber una duplicidad de servicios, son dos situaciones diferentes. El abogado director de la víctima querellante, que vamos a hacer cualquiera de ustedes, mis estimados y estimadas, pues va a tener en sus manos, tener una participación activa o pasiva, pero el que lo tenga en sus manos no quiere decir que se valga. Todo lo contrario, usted se espera del abogado director de la víctima una participación activa, una participación enfocada, una participación estratégica y una participación de alta calidad. Y miren, el conocimiento está en la colectividad. No les necesariamente decirles, miren, tiene que saber de todo. No, mejor piense que va a aprender de todo, porque algunos de los colegas que nos acompañan acá tienen una experiencia envidiable. Otros vienen del Ministerio Público, han pasado por el organismo judicial, conozco a varios que han sido parte de asociaciones que brindan asistencia. Entonces, va a haber muchas personas a quien preguntarles. Entonces, mejor ese estrés que tal vez tengamos de, mire, yo necesito saber mucho. Pues sí, necesita saber mucho, pero no tiene que saberlo ahorita. Tiene que estar dispuesto a construir su aprendizaje y a ir aprendiendo de todo y a conocer sobre la marcha y en beneficio de la víctima. Pues si le gusta y le toca desvelarse, pues hágalo. Pero si es de los que le gusta preguntar, intercambiar conocimiento, va a ir a una audiencia y le gusta preguntar, contar, aproveche esa colectividad. Yo pues como abogado y como docente siempre valoro mucho el constructivismo y yo les puedo garantizar que platicando y no quedándome con dudas se logra aprender mucho más que en la soledad de un libro. Entonces, al licenciado Rodolfo, a varios de los que he visto acá, mire, Lick, usted que tiene esa experiencia, ¿qué me aconseja? ¿Cómo hago esto? Trate siempre de ver esa ventaja de todo el equipo que va a tener para poder preguntar y sea activo, sea activo. La participación pasiva no se vale, ¿va? Ustedes no se vale cuando estamos del lado de la víctima, de ningún lado, ¿verdad? Pero no la veamos como una posibilidad, con cansancio, con apatía. Miren ustedes, a uno le toca ver de todo, a uno le toca ver de todo. Hay colegas que cuando hay partidos de fútbol en las mañanas, de jueves, viernes, la famosa Champions, enojados van a las audiencias. Quieren salir de la audiencia y quieren que se acabe rápido y manejan. Pero entonces, ¿qué es más importante, ¿vale? ¿El partido o lo que la víctima le toca vivir ese día? Y miren, es tan fácil de entenderlo como plantearse a uno a sí mismo, bueno, si lo que me gusta es la plata, ¿qué estoy haciendo acá? Como dijo el presidente Mujica de Uruguay, si te gusta la plata, hacete empresario, no te hagas abogado, no te hagas político. ¿Entienden? O sea, tenemos que estar muy conscientes de lo que está en nuestras manos y del alivio que podemos llevar a las personas. Y esas personas nos necesitan a nosotros sanos, coherentes, estudiados, convencidos. Entonces, ser activo es eso. No es ir a una audiencia a somatar el escritorio y a imponerse a que el volumen de voz se oiga más que el de la defensa. No se trata de eso, sino de qué tanto podemos ofrecer. Y recordemos que el Ministerio Público está igual que nosotros a veces. Uno llega como querellante y ahí le toca estar al lado de un fiscal de carrera, un fiscal con mucha experiencia. Entonces uno llega a aprender mucho de él y mire, Lick, ¿qué hacemos? Y él le dice, mire, si a mí se me olvida preguntar algo, pregunte usted esto, es un trabajo en equipo. En otras ocasiones es a la inversa, es uno el que le da tranquilidad a ellos porque él está empezando, lo acaban de ascender a auxiliar, se acaba de graduar y ya logró ser auxiliar 2 o ya es agente, pero son sus primeras audiencias. Entonces, miren, el ser activo es eso, es ser la fortaleza de ellos o es sacar el conocimiento que ellos nos puedan facilitar y ser una verdadera mancuerna, una dupla ofensiva ahí que logre mucho en favor de la víctima y ellos obtener lo mejor de nosotros y nosotros lo mejor de ellos. Entonces, a eso se refiere la participación activa. El artículo 116 es claro.
que podemos adherirnos a lo ya iniciado, pero esa palabra adherirse solo entendámosla como algo semántico, no hagamos eso. No hagamos, que en nuestra mente no exista eso, ¿verdad? Voy a irme a adherir a lo que diga el Ministerio Público, porque entonces no estamos realmente poniendo nuestra cuota en favor de la víctima. Recuérdense de los verbos. Esto pues no se los voy a repetir, lo vimos el jueves. Miren, la víctima puede, y cuántos verbos en rojo que son los nuestros: colaborar, coadyuvar, solicitar, hacer consideraciones, dirigir, discrepar si es necesario, razonar, es decir, requiere mucho pensamiento, requiere mucha dedicación y en la medida que más experiencia vayamos obteniendo, pues vamos a tener más accesible poder construir rápido nuestra teoría del caso. Entonces, miren, el cincel de la repetición es el que logra construir la experiencia. Y una persona experimentada es la que logra rápidamente, con una revisada, decir en qué colaboro, en qué coadyuvo, líneas de investigación, qué propuestas hago. Es decir, esperemos llegar a eso. Licenciada Lili Maldonado, ¿tiene levantada la mano? Gracias, Liz. Mire, me da duda. Dentro de las características de la atención tenemos que va a ser una asistencia gratuita. ¿Cuáles entonces van a ser las variables o los criterios para aceptar los casos? Pensando pues en que se puede saturar. Hay un listado, miren, no se los tengo yo, pero hay un listado de delitos. El consejo del instituto, enmarcado en lo que establece la ley, va a hacer un listado de los tipos penales a los cuales se les va a poder brindar la asistencia. Si no estoy mal, son 50 delitos aproximadamente los que se tienen. Pero esa información ustedes la van a tener siempre, porque el instituto no se puede saturar y hay tipos penales pues que no se van a poder cubrir, pero sí existe ese listado. No se lo puedo compartir yo, pero existe. Pero yo solo me refería a que socioeconómico a tomar en cuenta, o si acabe la tipicidad, sí va a ser siempre atendido independientemente del nivel socioeconómico. Mire, nos está levantando la mano el licenciado Fito. Estoy seguro que es para responder eso. Fito, por favor. ¿Qué tal nuevamente? Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer la ley orgánica. Es muy importante que lo hagamos. El artículo 7 o el 8, si no estoy mal, habla sobre los criterios de admisibilidad o viabilidad. Mire, el instituto tiene la obligación y el mandato de atender a toda víctima del delito en todo el territorio nacional, en todo momento, horas y días hábiles o inhábiles. Sin embargo, estamos conscientes de que estamos creando institucionalidad. Es un instituto que está naciendo, que vamos a empezar a atender progresivamente hasta que tengamos la capacidad de estar presente en todo el país y atender a todo tipo de víctimas. Sin embargo, yo creo que el legislador, cuando crea la ley orgánica, se da cuenta precisamente de esa posibilidad de las condiciones en las que podemos. Okay, tenemos que hablar de condiciones de infraestructura, de personal, de presupuesto, para que tengamos esa capacidad de poder atender a todo tipo de víctimas. Entonces, si ustedes leen, están los criterios de admisibilidad o viabilidad. Ese nombre les va a empezar a sonar ahora que ustedes estén en el instituto, porque como parte de nuestro modelo de atención integral está la etapa de la orientación legal. Es donde la víctima va a llegar, o la persona que está buscando una orientación, y es ahí donde se va a pasar el filtro de qué casos vamos a asumir y qué casos no. Esa es una función exclusivamente del Consejo Directivo del Instituto de la Víctima, no es ni siquiera de nosotros. Entonces, esos parámetros de criterio de admisibilidad y o de viabilidad ya fueron establecidos por el Consejo. Estamos a un paso de que se firme el reglamento para que sea publicado en el diario oficial, y esa va a ser también parte de los temas que tocaremos al interno como equipo de la Dirección de Asistencia Legal, para que ustedes empiecen a contemplar qué tipo de delitos vamos a asumir. Pero es algo muy importante. Mire, la ley es importante que la leamos, porque a pesar de que hay criterios de admisibilidad y o de viabilidad, hay personas víctimas que la ley nos obliga a atender y que no podemos decir que no. Una de ellas es el tema de la niñez y adolescencia.
El otro es el tema de los delitos y otras formas de violencia contra la mujer. Ustedes pueden ver en el artículo 19 de la Ley contra el Femicidio que nuestra ley orgánica la reforma y nos obliga como instituto a brindar la asistencia y atención a las víctimas de ese delito. Y el artículo 9, literal K o J, si no estoy mal, habla de las personas en situación de vulnerabilidad que debemos atender. O sea, hay personas víctimas que la ley sí ya nos obliga a atender. Por lo demás, tendría que aplicarse los criterios de admisibilidad y obviabilidad. Pero debemos tomar muy en cuenta de que si el instituto tiene como fin la asistencia y atención a las víctimas del delito para poder retomar su proyecto de vida, debemos obviamente priorizar aquellos donde el delito realmente sí causó o afectó gravemente el proyecto de vida de una persona. Porque esa es como la esencia del instituto, poder retomar. Yo les puedo poner un ejemplo tan claro como un hurto, por ejemplo, donde usted está sentado en un restaurante, va al baño y cuando usted regresa el teléfono ya no está. Usted es víctima de un delito. O sea, ¿pero qué tanto le afectó ese delito en su proyecto de vida? Ahora vamos a un caso mucho más drástico, mucho más dramático, como la violencia sexual o como una muerte violenta. Realmente ese tipo de delitos sí han causado un daño importante en el proyecto de vida. Y yo creo que a esos delitos, donde el proyecto de vida ha sido flagelado, es que es el fin último del instituto, poder atenderle, poder, de la manera de lo posible, poder restituirle o volver a reconstruir ese proyecto de vida que en algún momento fue truncado por un hecho delictivo. Gracias, Pablo. Gracias, Fito. Pues compañeros, retiré la presentación para poder verlos a la mayoría. No había tenido el gusto, solo miraba 2 o 3 caritas. Se nos acabó el tiempo. Nos faltaba por abordar una diapositiva que era los artículos, pero creo que eso tendrán ustedes tiempo para hacerlo. Es muy importante el enfoque. Es muy importante que desde ya estemos convencidos de que nuestra participación va a generar un cambio, va a darle al Ministerio Público lo que le hace falta. Esa parte humana es poner a la víctima en el centro, es llevar esa historia de vida, poder llevarla y que todos la conozcan y que se den cuenta los sujetos procesales que no es fácil lo que la víctima ha vivido y que nosotros seamos verdaderamente sus protectores jurídicamente hablando y poder ir buscando nuestras estrategias y nuestros enfoques en base a la experiencia que todos tenemos. La gran ventaja de un equipo grande es poder consultar y poder aprender de todos un poquito. Abogado que no lee o que no pregunta, es cada día menos abogado, dice la frase, ¿verdad usted? Entonces, es muy importante que tengamos presente eso. Les deseo muchos éxitos. Fue un gusto poder volver a compartir con todos ustedes. Hay mucho que hablar del tema. Esperemos que en un futuro podamos seguirnos viendo y seguir en contacto. Que Dios los bendiga y que estas jornadas, que sé que son cansadas, sigan siendo de mucho aprendizaje para todos ustedes y que Dios me los bendiga y tengan buenas tardes. Muchas gracias. Feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde a todas. Gracias, feliz tarde. Todas y todos. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde.